vamos a hablar ahora, hablamos de las funciones y hablamos de los dones del liderazgo. Y recuerda, estamos en el capítulo, este capítulo es muy importante, es el capítulo del liderazgo sólido. Y decíamos que una iglesia sólida o una iglesia saludable necesita de un liderazgo sólido y saludable. Donde no hay un liderazgo sólido y saludable, allí la iglesia se desvía, se puede desviar y es muy fácil que el enemigo pueda torcer el camino. Por eso es importante. Y esa es una de las razones por la que este ministerio Global Action tratamos de llevar estas enseñanzas por todas partes del mundo, porque una de las cosas, una de las crisis más importantes que tiene la iglesia de nuestros tiempos es el liderazgo. Y nuestra misión en Global Action es poder ayudar a equipar, a solidificar, instruir al liderazgo dentro de las iglesias, pastores, líderes, poder ayudarles con esta herramienta para que ellos puedan tener una herramienta sólida para edificar a la iglesia en el camino del Señor, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del liderazgo? ¿Sabes lo que significa prioridades? Primero. Primero, hay muchas cosas que hacer, pero el Señor, Dios, es un Dios de prioridades. Si leemos la Biblia, el Génesis, la creación, nos describe cómo Dios fue en la creación creando en un orden de prioridades. Dios es un Dios que obra en la prioridad, que trabaja en un orden de prioridades. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia donde nosotros servimos, Dios la edifica siguiendo un orden de prioridades. El Señor espera que los líderes, los que servimos en la iglesia, los que trabajamos en la iglesia, también nos guiemos por el orden de prioridades de Él. Es el orden de prioridades de el Señor, no el nuestro. Pero nosotros debemos tomarlo y tomarlo muy en serio. Los líderes saludables hacen de su prioridad a la familia primero que nada. Ahí las esposas dicen, amén, amén. Hable de eso, pastor, dice. Hable de, es cierto, la prioridad del líder, la prioridad del pastor, precisamente está en su familia. Para ser un buen pastor, para ser un buen líder, lo primero que nosotros necesitamos mostrar es precisamente la salud, la buena realización de nuestra familia. Si nuestra familia se queda detrás, si nosotros no podemos edificar bien a nuestra familia, esto se va a convertir en el futuro en una carga pesada, en un estorbo, en un freno. Es importante que en nuestro pensamiento, en nuestra vida, nuestro éxito comienza por nuestra casa. Nuestro ministerio comienza por casa. La familia es el centro de lo que Dios quiere primero que nada hacer en nosotros. A partir de ahí, el Señor puede hacer mucho con nuestras vidas y puede hacer mucho con nosotros. ¿Que es un ministerio difícil? Sí, la familia es el ministerio más difícil, pero es el ministerio más perdurable. Es el que nos acompaña por siempre. La familia es la mayor credibilidad que nosotros podemos tener. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, ellos son la mayor credibilidad que nosotros podemos mostrar, que nosotros podemos enseñar. Cuidar de ellos, estar para ellos, ocuparnos de ellos como una prioridad es fundamental. De la misma manera hacia nosotros, ¿verdad? Lo segundo, en el liderazgo saludable es mantener el balance o el equilibrio. ¿Qué es el balance o el equilibrio? Es poder, ¿ha jugado alguna vez con eso? Okay. Es poder lograr que todo esté equilibrado. Si perdemos el equilibrio,
algo se pierde. Si perdemos el equilibrio, algo va a caer al piso. Tratando de levantar algo, vamos a dejar algo que caiga al piso. Una de las cosas que a veces nos sucede a los pastores y a los ministros, y estudios revelan que los pastores, líderes de iglesia, muchas veces tenemos padecimientos como dolores de cabeza, presión alta, gastritis, y son problemas provocados por el estrés o el mal manejo de nuestras emociones, el mal manejo de la presión a veces en la que tenemos que vivir. Precisamente el equilibrio, el balance, la estabilidad es lo que nos ayuda a mantenernos saludables, bien, para hacer la obra de Dios. Yo recuerdo, comencé a servir al Señor como pastor desde muy joven. Comencé como pastor de joven en una iglesia grande y 2 años después me estaba llamando la junta de la iglesia para ser el presidente de la junta y el pastor asistente de la iglesia con solo 21 años o 22 años tenía yo. Yo mismo me quedé asombrado, y, y, y recuerdo que ese primer año mi pastor, el pastor principal, me tenía mucha confianza y él veía en mí un potencial, veía el llamado que Dios tenía conmigo. Y eso, quizás esa confianza, eso que él veía en mí, lo hizo que él me confiara muchas cosas y me hizo participar de muchos de los asuntos de la iglesia o de los problemas de la iglesia en muchas ocasiones para enseñarme, para que yo fuera aprendiendo cómo manejar ciertos asuntos. Pero la verdad es que yo estaba muy tierno, yo estaba muy joven, yo creo. También no estaba, es decir, trabajaba como ingeniero, trabajaba en mi centro de trabajo, tenía 22 años, me había acabado de graduar y estaba comenzando también mi trabajo como ingeniero. Se me juntaron tantas cosas. Yo me hacía tantas cosas en la iglesia que comenzó a darme unos dolores en la boca del estómago, pero era un dolor tan fuerte que yo sentía que me iba a morir. Estaba recién casado con mi esposa y esos dolores me despertaban a las 2, 3 de la mañana con un dolor tan fuerte que yo pensaba que moría. El primer día, cuando me dio ese dolor, recuerdo que todos nos pusimos a orar en la casa y a reprender al diablo y a pisotearle la cabeza al diablo y hicimos con el diablo atrocidades. Le caímos a palo al diablo para que me dejara tranquilo con el dolor y estábamos pensando que pues era un ataque espiritual y era algo espiritual porque yo me sentía bien, yo estaba el día entero, yo estaba bien, pero a medianoche, a las 2 de la mañana, me golpeaba ese dolor. Al día siguiente, a la misma hora, me vuelve a dar ese dolor. Y así al tercer día, nos dimos cuenta que eso no era espiritual, que había algo físicamente que estaba mal. Así que ese día pues, pedí permiso en el trabajo y me fui al hospital. Y allí en el hospital me atendieron, me revisaron todo, hicieron todos los análisis, todas las pruebas y yo estaba bien, aparentemente estaba bien. Entonces la doctora me dice, vas a tener que ir a ver eh, a alguien, tú estás estresado, tú estás cargado. Digo, bueno, que yo sepa, no. Pues mira que te vamos a mandar, tienes que ir a ver a alguien que atienda tu psiquis, que te pueda examinar, que pueda decir si tú estás bien o no estás bien, y él te va a hacer algunas preguntas. Así que me mandó a ver a alguien que pudiera examinarme, a un médico que pudiera examinarme en el ámbito de mi psiquis. Y entonces allí me empezaron a hacer algunas preguntas que yo hacía. Cuando comencé a decirle todo lo que yo hacía, me dijo, bueno, cuéntame cómo es una semana tuya. Yo comencé a escribirle cómo era una semana mía, qué hacía el lunes, qué hacía el martes, qué hacía... Y lo primero es que yo no tenía un día de descanso. Primero es que nosotros no teníamos un día para descansar. Trabajaba de lunes a viernes en el trabajo y sábado y domingo, eso era corrido en la iglesia. Y este hombre me dijo, mira,
la medicina que tú tienes que tomar es estar 15 días sin hacer nada. Y si no lo haces, vas a tener que acostumbrarte a lidiar con ese dolor porque es un dolor provocado por el estrés. Es un nervio, ahí tu sistema nervioso está provocando un dolor en la boca del estómago. Ahora se me olvidó el nombre de ese nervio que está ahí en la boca del estómago, en la entrada del estómago. Y me dijo, pues lo primero que tienes que hacer es tomar vacaciones de todo. Y le digo, no, pero yo no puedo dejar de ir a la iglesia, le dije. Me dice, mira, yo no me voy a meter en tus cosas, en la fe, y tú sabrás cómo manejarlo, pero sí tienes que reducir el 80% de las cosas que está haciendo. Entonces hablé a mi trabajo, hablé a mi pastor y le dije, mira, el médico me acaba de decir esto y solo quedé por 2 semanas solo asistiendo a la iglesia como un asistente más y en mi trabajo, sin hacer nada en mi trabajo. La tercera semana entonces empecé a ir por ratos al trabajo. A veces no nos damos cuenta. Y es cierto que en el ministerio tenemos luchas espirituales. Eso para ninguno de nosotros debe ser un secreto. Hay luchas que tenemos que pelear espiritualmente hablando. El enemigo es real. Satanás siempre está buscando cómo afectar la obra y él sabe que si nos afecta a nosotros como líderes y cabeza, por supuesto que somos un blanco para Satanás. Pero a veces no todo lo que sucede con nosotros viene como un ataque de Satanás, sino que muchas veces viene por una mala administración de nuestra vida, de nuestra salud, de la manera en que nos planificamos, de la manera en que estamos trabajando o sirviendo al Señor. Años después, conocí a un pastor en Costa Rica, un pastor de Costa Rica, que me enseñó un principio muy sencillo que nunca he olvidado. Me dijo, Juniel, tú sabes, tú ves esta agenda. Yo le digo, claro, la veo. Me dice, cada vez que yo voy a meter algo en mi agenda, tengo que sacar algo de la agenda. Le digo, ¿y eso por qué? Me dice, porque si tú metes cosas dentro de la agenda y no sacas nada, la agenda se llena y se rompe. Me dice, así mismo tiene que ser nuestra vida. Hay cosas que a veces tenemos que incluir en nuestra agenda, en las cosas que hacemos, pero tenemos que ser sabios para también saber que hay algo que tenemos que sacar y entregárselo a alguien más para que lo haga, porque nosotros no lo podemos hacer todo. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algo? Delegar. Esa es una de las capacidades que debe tener el líder. Si tenemos que estar a cargo de todo, responsables de todo, entonces eso no habla de nuestra buena eficacia. Tenemos que ser capaces de delegar, de confiar en ocasiones cosas a nuestros líderes, a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Tenemos que ser sabios para ir construyendo un liderazgo también que es capaz de asumir responsabilidades y apoyarnos en el ministerio. Estoy buscando acá una frase que escribió el pastor Rick Thompson, que está aquí. Y la marqué porque quería leérsela. Dice que dice esta frase que le compartió un pastor al autor del libro. Dice, no habrá fin a tu éxito si no te importa quién recibirá el crédito. Es decir, a la hora de poder compartir y darle responsabilidad a otros, cuando tú y yo tenemos esa capacidad de poder confiarles a otros y abrirnos para que otros también nos ayuden y no sobrecargarnos todo el tiempo. No creer que sin nosotros la iglesia se detiene, porque eso es una mentira del diablo. La iglesia es de Jesucristo y la iglesia no se detiene.
La iglesia funciona bien con nosotros y la iglesia funciona bien sin nosotros, porque la iglesia es del Señor. Amén. Y para que la iglesia funcione bien, nosotros necesitamos estar bien. Si nosotros estamos bien, pues entonces vamos a hacerle bien a la iglesia. Si estamos mal, vamos a ser un problema o un estorbo para la iglesia, ¿verdad? Entonces, el tercer punto es, los líderes saludables tienen una perspectiva apropiada de su trabajo. Entienden, saben cuál es su trabajo, cómo desarrollar su trabajo. Página 40. ¿Sí? Así. Hay un par de micrófonos abiertos, creo. Ah, ok. El pastor Franco tiene el micrófono abierto. ¿Seguro? Ok, Ya. revisen por ahí. Los líderes saludables tienen una perspectiva apropiada y clara de su trabajo. Algo importante, a veces tenemos conceptos, diferentes conceptos como iglesia. Y una de las cosas que nosotros debemos saber es que necesitamos tener una visión, necesitamos tener una planificación. No podemos pensar que todo va a salir empírico o que todo va a salir de la inspiración del momento. Dios es un Dios de orden. Dios trabaja en un orden. La creación, le decía ahorita, la creación, mire la Biblia, mire cómo Dios ha obrado. Cuando nosotros entendemos que nuestro Dios es así, entonces nosotros tenemos que esforzarnos por trabajar a la manera en que Dios trabaja. Dios trabaja ordenadamente. Tener una perspectiva clara de cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro rol, cuáles son nuestras responsabilidades, qué debemos hacer, en qué momento lo debemos hacer. Tener un programa, estar organizado, nos ayuda a tener un liderazgo saludable, nos ayuda a redimir nuestro tiempo, a invertir bien nuestro tiempo, a hacer buen uso de nuestro tiempo, ¿verdad? Lo cuarto es, los líderes saludables conocen sus límites. Los líderes saludables conocen sus límites. Y diga conmigo, ojo con eso. Hay aspectos en el liderazgo que nosotros debemos ser sabios en poner límites. Una de las cosas, hermano, que más se condena a la iglesia, en que más se desprestigia a la iglesia, una de las cosas que más se condena a los pastores es con el tema de las finanzas. Las finanzas, al liderazgo, a las finanzas. Los incrédulos desprestigian a la iglesia con esto. Los creyentes tienen dudas con eso, se les siembra la duda, se les siembra la desconfianza muchas veces porque no se les enseña, no se les explica, no ven, a veces no es visible en la iglesia o tangible la seriedad con lo que se administran las finanzas. Tener seriedad con las finanzas, tener claridad con las finanzas. En la finanza tenemos que tener límites. Tenemos que saber que los pastores no debemos involucrarnos, manejar el dinero. Cuando digo manejar es que nosotros, por pequeña que sea nuestra iglesia, pero tenemos que tener a alguien que nos ayuda con la contabilidad, a 2, 3 personas, diáconos o ancianos en la iglesia que nos ayuden con lo que tiene que ver con la contabilidad. Eso nos ayuda, nos protege, nos cuida a nosotros. Eso edifica la iglesia y presenta un testimonio. Y en los tiempos en que vivimos, que tristemente es el tiempo que nos ha tocado vivir, la gente está tan dolida con eso. Sobre todo los hispanos, el mundo hispano ha sufrido tanto. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto ver a cuántos pastores o líderes que se hacen ricos, se hacen millonarios precisamente con la empresa de la iglesia, con el negocio de la iglesia. Y como yo les decía ahorita, ¿es justo que un pastor tenga un salario? Claro que sí. Que sustente a su familia, por supuesto que sí. Que pueda ofrecerle a su familia lo que también cada hombre o cada familia en la congregación
necesita o puede tener. Pues, supuesto que es correcto, pero el hacer mal uso de la finanza no solo afecta el testimonio de la iglesia, destruye el testimonio del evangelio y nos pone por tierra. A veces no porque nosotros lo hagamos, pero porque no nos ocupamos de que sea claro, visible, la manera en que se administra y la manera en que nosotros tenemos límites en cuanto a la finanza. ¿Sabe? En la iglesia, en varias ocasiones, alguien viene y me dice, pastor, yo no pude dar el diezmo. Mire, aquí se lo dejo, hágame el favor y automáticamente, esta es mi disciplina, esta no tiene que ser la disciplina de ninguno de ustedes, ¿ok? Este soy yo. Por el contexto en que de nuestra iglesia y por el contexto de nuestra iglesia y por la comunidad en la que vivimos y por lo que yo veo, es decir, cuando yo predico el evangelio a la gente, cuando yo estoy hablándole a la gente acerca de la iglesia, yo escucho lo que ellos dicen. Yo escucho los argumentos que ellos tienen. Y uno de los tantos argumentos es precisamente ese. Es que ellos no confían. La gente han visto tanto destrozo, tantas cosas en el testimonio global de la iglesia, que eso ha afectado la manera de ver y concebir a la iglesia. Yo me he propuesto poner límites extremos. Alguien viene, pastor, mire, el diezmo que se me olvidó, que yo no tuve tiempo, hermano, perdóneme, pero vaya y entrégueselo a los tesoreros, a los diáconos, a los hermanos que hacen la contabilidad, o espere a la... No, pero es que no quiero gastármelo, no se lo gaste porque si usted lo destinó para el Señor, es para el Señor, pero no, yo no agarro dinero. Digo, yo no agarro dinero. Están vendiendo los tacos, están vendiendo cualquier cosa en la iglesia y alguien me dice, no, pastor, mire, aquí trae. No, mano, yo vaya a ver al que está allí responsable de eso. Yo no tengo nada que ver con el dinero. Eso me ha ayudado a construir. Y la gente dice, no, ni vaya a ver al pastor con dinero, mejor vete a ver a Jesús. Jesús se llama el tesorero. Yo le digo a la gente, fíjese, nosotros cuidamos el dinero, que no pusimos a cualquiera, pusimos a Jesús. Jesús es el responsable del dinero en esta iglesia. Y el hermano que se llama Jesús. Porque eso nos ayuda, nos quita preocupaciones, pero nos va a quitar también cualquier reproche. Una vez al año, nuestra iglesia rinde informe y se le da una carta a todos los miembros donde está el aporte, todo lo que ellos aportaron. Porque hay un grupo de hermanos que llevan esa contabilidad y llevan los libros para que cada miembro sepa que el dinero se administra con seriedad. Se da un reporte de los gastos generales de la iglesia. Las personas saben en qué se está invirtiendo, en qué se está gastando el dinero, ponemos nuestras metas y eso nos ha ayudado a que la gente está comprometida con el Señor porque sabe que darle al Señor trae bendición, pero también sabe que darle a nuestra iglesia es invertir en el reino de Dios y ver cómo Dios bendice lo que damos y cómo eso se convierte en una transformación para el evangelio y cómo eso va dirigido al evangelio en la tierra. Esta es una manera, es una buena manera. Y esto se lo puedo aconsejar, mi hermano. Extremo cuidado, porque es un pecado, pero también porque es un pecado que afecta, no nos afecta solo a nosotros, afecta también a la iglesia, afecta a nuestra comunidad, afecta a la gente que está mirándonos, está a nuestro alrededor. Vamos a ir el siguiente límite, las tentaciones sexuales. Y mi hermano Franco, que es pastor y estoy seguro que lleva muchos más años que yo en el ministerio y tiene mucha más experiencia que yo. Un día, Pastor Franco, le preguntaron a un pastor ya de experiencia, entrado en años, y el pastor joven, un pastor jovencito, vino donde está el pastor, me dice, no, pastor, ya usted no tiene esos problemas, porque mire, el problema mío es que yo soy joven, le decía a este pastor, y a mí las muchachas vienen, imagínate tú, muchachas de 20 años, y que como yo, es una tentación, le decía este muchacho, este pastor, jovencito. Y el pastor
mayor lo escuchaba atentamente y le decía, voy a orar por ti, mijo. Pero pastor, usted no tiene problemas con eso ya, porque ya usted es mayor, le decía. Y sonriendo el pastor, este pastor mayor le dice, mira, hijo, el problema mío es mucho más grande, porque a ti te tientan las de 20. Para mí me tientan las de 20, las de 30, las de 40, las de 50. El problema mío es mucho más grande. Y esto es algo que nosotros debemos entender y ser sabios. Ninguno de nosotros, hombres de Dios, somos hombres de Dios, pero ninguno de nosotros, como dijo el apóstol Pablo, podemos creer que estamos firmes y que no vamos a resbalar. No importa los años, la experiencia, no importa. Si somos cuidadosos, podemos decir, como dijo, podemos tener esa, pero tener cuidadosos, todos necesitamos tener esos cuidados. Todos necesitamos ser muy cuidadosos con eso. Yo, comenzando mi primera iglesia, que comencé a ser pastor solo, que me mandaron ya, siendo pastor asistente, me enviaron a esa iglesia en Pinar del Río, la provincia de Pinar del Río, en Mina de Matambre. Vamos a pastorear esa iglesia. Mi esposo y yo éramos jovencitos. Yo tendría 24, 25 años cuando eso. Y esa iglesia, la historia de esa iglesia es que los 3 pastores que habían estado antes que yo, los 3 habían caído en el pecado de adulterio. Pero los 2 últimos pastores de la iglesia pentecostal también habían caído en pecado de adulterio. Los 2 últimos pastores de la iglesia bautista también habían caído en pecado de adulterio. El cura, el padre católico, el cura católico, tenía más testimonio en el pueblo que la iglesia evangélica. Porque los pastores que había habido anteriormente en ese pueblo, tristemente, pero habían manchado el testimonio del evangelio. Recuerdo que prácticamente las 3 iglesias que habíamos evangélicas, los pastores llegamos ahí nuevos con el mismo problema. Y cuando nos conocimos, una de las cosas que dijimos, tenemos que orar por esto. Y yo le dije, vamos a orar, porque definitivamente hay algo espiritual en este pueblo. Pero vamos también a pensar qué errores cometieron los que estaban antes que nosotros para nosotros no cometer esos errores. Entonces, nos reuníamos para orar y ahí comenzamos a pensar en qué límites, qué cosas nosotros no podíamos hacer. ¿Qué cosas había que, mire? Porque había un espíritu de lascivia, había un espíritu en ese pueblo morboso, de los hombres por las mujeres y de las mujeres por los hombres, que yo era algo. Así que comenzamos a orar y a poner límites. Ahí una de las cosas que aprendimos y decidimos es, no le damos consejería a ninguna mujer, ni joven, ni mayor, de ninguna edad. Solo, si no es con nuestra esposa o si no es en un lugar donde hayan otras personas cerca viéndonos y al aire libre. Esa fue una de las cosas que entendimos que había sido una debilidad de los pastores que habían estado antes que nosotros y quizás el diablo por ahí encontró lugar para tentarlo. Así que entrevista con ninguna mujer a solas, ya fuera con nuestra esposa o con otros hermanos que estuvieran allí cerca, aunque no estuvieran escuchando, pero que pudieran estar pendientes de que allí estábamos nosotros, a la vista y a la claridad. Más adelante, Dios me bendijo con una moto y tenía yo mi motico y andaba con mi moto. Y una de las cosas, primero, en mi moto solo se montaba mi esposa atrás, mujer, mi esposa y mi suegra. De ahí en fuera, más nadie. Y eso fue poniendo en la gente en el pueblo. No, ese pastor no monta a ninguna mujer atrás. Y así decía la gente. Un día, una vecina de esta malvada, una vecina malvada, se puso de acuerdo con una jovencita y le dijo, vamos a ver si es verdad que el pastor no monta a nadie detrás de la moto. Y yo venía
en mi moto doblando por el parque y allí me paró. Pastor, pastor, y yo pensaba que había pasado algo, así que, padre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, vecina? ¿Qué pasó? Me dice, mira, esta muchacha que necesita ir al banco, pero el banco cierra a las 3:30 y son las 3. Usted no le puede llevar, hágale el favor. Y le digo, pero imagínese usted, yo no monto a nadie en mi moto, yo no monto a nadie detrás de mí, no monto a ninguna mujer detrás de mí. Me dice, pero pastor, imagínate usted, mire qué cosa más grande que hágalo, mire que le digo, mire, si encuentras a alguien que maneje la moto, yo le presto la moto y que alguien vaya. Y ahí me insistió ella y trató de coaccionarme. Yo miro a la muchacha y le digo, mira, vecina, te digo algo. Si yo monto a esa muchacha detrás de mí en la moto, la única que va a saber que yo la estoy llevando al banco eres tú. Porque el resto del pueblo lo que va a pensar es que yo la estoy llevando a otro lugar. Digo, así que mejor que ella pierda su turno en el banco y que yo no pierda mi testimonio. Y ahí arranqué mi moto y me fui. Eso fue suficiente para hacerme famoso en el pueblo como el pastor que no montaba a nadie en la moto. Cuando usted pone límites, la gente aprende a respetar esos límites. La gente aprende a no pasar esos límites. En ocasiones, y esto es sabiduría, muchachos, con las esposas, las mujeres tienen sentido que los hombres no tenemos. Y a veces la esposa te dice, oye, ¿sabe algo? Aquí esto no me gustó mucho. Viceversa, a veces el esposo nos damos cuenta de algo y decimos, oye, esto no me gustó tampoco. El tener esa capacidad de poder cuidarnos unos a otros, siendo bien jóvenes, mi esposo y yo aprendimos a cuidarnos uno al otro. Mi esposa también era jovencita, linda, hermosa, y no hay muchos gavilanes, como dice el dicho. Ahí aprendimos a cuidarnos uno al otro. En ocasiones, uno me dice, oye, esta persona cuando te saluda, tú no te has dado cuenta que esto, y entonces uno le empieza a pegar atención, sin ese celo malicioso y sin ese celo enfermizo, sino en la intención de cuidarnos uno al otro. Entonces ya uno le pega más atención y en vez de pegarse tanto, uno extiende la mano y da el saludo con cariño, pero estableciendo un límite para cuidar también, porque a veces a nuestra iglesia llegan personas que tienen un trasfondo, que vienen de una vida de pecado, que vienen de una vida del mundo y necesitan pasar por un proceso de transformación, un proceso de cambio. Y si nosotros como pastores no sabemos poner ese límite, como líderes no sabemos poner ese límite, podemos incurrir en vez de ayudar en el cambio y la transformación, venir a ser también de tropiezo para esa persona. Así que esos límites nos ayudan, hermanos míos, para que podamos mantenernos. Ninguno de nosotros pensemos equivocadamente que somos lo suficiente como para no caer o no tropezar. El pecado sexual, los problemas, las tentaciones sexuales están y estarán ahí vigentes porque están en nuestra carne. Y mientras esta carne hay que matarla todos los días, esta carne hay que tenerla en límites, hay que establecer principios para que esa carne se mantenga en su lugar y no afecte nuestro llamado. ¿Algo que ustedes quieren decir? Cuando usted le cuenta a sus esposas, le va a decir, yo te lo dije, ¿te acuerdas que te lo dije? Ahora cuando usted le cuenta esta clase a la esposa, le va a decir, yo te lo dije, y acuérdese que yo se lo dije. Pues vamos entonces a ir al siguiente punto. ¿Qué es el liderazgo de siervo? ¿Qué significa el liderazgo de siervo? ¿Qué usted cree que significa el liderazgo de siervo? La mejor característica del líder, imitar a Jesús en su servicio. Amén. Imitar al Señor en nuestro servicio. A ver, ¿alguien más? Freddy es el único que está despierto, no me digan eso. No. Pastor Freddy.
¿Se nos durmieron los demás? No. ¿Qué es el liderazgo de siervo? ¿Mm? Los líderes que tienen una mentalidad de siervo empoderan a otros en el servicio. ¿Qué Sí, significa esto? ¿Sí? sí, dice que una vez había un joven en Italia que lo llevaron muy temprano a hacer un trabajo y habían gente mayores en ese lugar y los contrataron. Dice, bueno, vamos a aprovecharnos de este muchacho y vamos a... En un momento el muchacho llega donde estaban ahí y los escuchó, pero no les dijo nada y les dio las indicaciones de lo que tenían que hacer, pero ahí no les dio supervisión, sino que él se fue a hacer el trabajo de él y también se puso a hacer el trabajo más sucio que eran de los otros. Y ellos estaban acá. Y entonces agacharon el lomo y se fueron poquito a poquito a hacer el trabajo. O sea, el ejemplo habla más que las palabras muchas veces. Amén. El ejemplo habla mucho más que las palabras. Si uno da el ejemplo y uno va al frente, eso solamente habla. Amén. No hay más testimonio porque la gente lo ve. Eso es una gran verdad. Es mi opinión, pues. Amén. Hace poco, uno de los líderes de la iglesia me dice, pastor, usted sabe una de las cosas que más me gusta de su liderazgo. Le digo, bueno, ¿es buena o mala? Dime si es buena o mala, dímela de todas formas. Y me dice, una de las cosas que me gusta de su liderazgo es que usted es el pastor, pero cuando hay que lavar los carros, o cuando hay que cortar la yarda, o cuando hay que, usted trabaja como uno más. Usted sabe ser uno más. Y si está jugando fútbol, usted viene a jugar fútbol y usted es uno más entre nosotros. Me dice, y eso a nosotros nos anima. A la hora de trabajar, ver que usted está ahí para trabajar sencillamente como uno más, como uno de nosotros. Y a veces hay alguien que está dirigiendo las cosas porque ellos saben, uno de ellos pues sabe de construcción o sabe de electricidad o lo que se esté haciendo. Y hay que seguir la instrucción que ellos están dando, que sea el pastor. Y es increíble cómo eso funciona. Es increíble cómo la gente se da cuenta de eso. Es increíble cómo como líderes también eso a nosotros nos beneficia en vez de restarnos. A veces nuestra mentalidad como líderes, porque quizás eso es lo que nos han transmitido o es el modelo, como decía Henry al principio, es el modelo que la gente ve en otras iglesias, que el líder y el apóstol, esto, no, tiene que, es solo para, hay que servirle y ponerle todo en la mesa. Cuando la gente ve que somos capaces de servir a otros, que somos capaces de empoderar a otros, de confiarle a otros una tarea e incluso nosotros hacernos parte de ese trabajo bajo el liderazgo de otra persona, eso nos empodera como líderes. Eso nos convierte en, como decía Freddy, en modelar el liderazgo de Cristo Jesús. Decía el Señor, ponen grandes cargas a las personas, pero ellos ni con un dedo las quieren tocar. Nos puede mover. Exacto. Es clase de ejemplo. Algo que podemos notar en la actitud, ¿verdad?, de un siervo servidor es el ejemplo de Jesús. Y se aprendan de mí que soy manso y humilde. Amén. Entonces, todo siervo, ¿verdad? Por eso que Jesús dice, hey, ya no lo voy a llamar siervo, sino amigo. Hay una comunión, hay una relación. Y lo que puedo descubrir en el Señor, ¿verdad?, a través de la clase de hoy, es que Él no dijo, no, sí, mi rango, vamos a hablar así, pues, en voz populi, mi rango es superior al de ustedes. ¿Qué voy yo a estar al lado de ustedes haciendo esto? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Y una de las cosas, Pastor Franco, que yo he contado a la gente de este grupo de Panamá y especialmente de usted, es que a pesar de los años que usted lleva en el ministerio sirviendo al Señor
y de experiencia, usted ha tenido la humildad de ser parte de este grupo y estar abierto a aprender, a pesar de que usted tiene mucha más experiencia posiblemente que todos los que estamos aquí, pero tener la humildad de poder aprender de este muchacho que no le apareja ni la mitad de la experiencia, eso también habla de humildad. Y a alguna gente le he contado el testimonio de cómo usted es parte del grupo y con un corazón para aprender y ser parte de este grupo. Eso habla de humildad. Eso habla indiscutiblemente de humildad. Y quería compartírselo también. Los líderes siervos practican Ese la pastor. humildad. Hay Sí, un sí. detalle, de servir. Y servir es servir sin recibir nada a cambio. Amén. Así tiene que ser el servidor cristiano, el servidor evangélico, el servidor maestro, el servidor apóstol, el servidor profeta. Cualquiera que reciba el Señor tiene que servir sin recibir nada a cambio. Amén. Sin esperar otra cosa que no sea el complacer al Señor y el agradar al Señor. Amén. Pastor, Sí, a veces se nos hace fácil todo lo que expresamos y lo que tenemos en cuenta, lo que podemos escuchar aquí, pero a la hora de la práctica, ahí es donde viene verdaderamente si nos estamos dejando llevar por lo que hemos escuchado y si está en nuestra naturaleza, porque es allí un detalle, que la naturaleza de cada individuo cambia tu manera de accionar al momento de que estés al frente de algo. Y a veces las personas a tu alrededor o las que tú estás liderizando te llevan hasta actuar de la forma incorrecta a la que debe ser del líder siervo y cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría en las congregaciones piensan que están para que el líder le diga qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? O sea, esperan la palabra impositora del líder para seguir adelante. Pero yo, mi opinión particular, he logrado entender en estos últimos tiempos de que el líder cristiano se preocupa por descubrir la necesidad que hay en el que está liderizando y lograr que él se desarrolle. ¿De qué manera? Sirviéndole, apoyándole a su desarrollo. Porque si yo voy a buscar a desarrollarme yo o que ellos desarrollen lo que yo deseo, no logro nada porque estoy desarrollándome yo. En cambio, ellos necesitan que se desarrollen por sí, por su necesidad. Entonces creo que muchas veces eso es lo que lleva al líder o que lleva a los líderes a desviarse y el que esperan que siempre, no, díganos qué hacer, díganos qué hacer, díganos qué hacer. Creo que eso es lo que siempre se ha enseñado o lo que se ha adquirido pues, en la vida cotidiana, de que el líder es el que siempre está allí al frente y al mando de todo. sí. Eso es real. Y dos cosas que tú decías importantes y la subrayo. A veces nos es muy difícil cambiar el estilo de liderazgo en la iglesia donde nosotros no estamos. A veces porque el liderazgo que tenemos encima de nosotros pues tiene un modelo, o a veces porque la propia gente, la propia congregación, a veces yo digo que por el contexto de muchos de nosotros como hispanos o por la manera de que crecimos en nuestros países sociopolíticamente, a veces funcionamos mejor cuando alguien está ahí, no, porque tienes que hacer eso y imponiéndonos las cosas. Pero incluso a veces alguien me decía, en Cuba me decía la gente, mira, la gente aquí no entiende eso de razonar y de opinión y de discutir y democracia. La gente aquí no entiende la democracia, me decía un pastor. Yo le decía, el problema es que esto no es democracia. Este es el evangelio. Y aunque en la sociedad sea diferente, acá en la iglesia tenemos que hacer que las cosas funcionen como funcionan en el evangelio.
Si no todos estamos de acuerdo, si no todos entendemos, pues vamos a esperar a que todos entendamos. Vamos a orar, vamos a conversar, vamos a volver a hablar, vamos a volver a buscar, vamos a estudiar. Pero las cosas en el Evangelio tienen que funcionar de la manera que el Evangelio. Por eso es importante el punto anterior que hablábamos. El centro de la iglesia, el propósito de la iglesia, debe estar centrado ¿en qué? En el Evangelio. Y todos los líderes con un corazón de siervo debemos ser humildes para someternos a la voluntad del Señor en cumplir el propósito del Evangelio. Ahí es donde tenemos el éxito. Pero necesitamos desarrollar un liderazgo de siervo, de ser humilde, ser capaces de reconocer, no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, no es lo que me parece a mí que es mejor. Esto es lo que el Evangelio enseña. Esto es lo que el Señor espera. Esto es lo que le hace bien a la iglesia. Esto es lo que va a traer bendición para la comunidad. Esto es lo que va a traer bendición para el Evangelio. Entonces, los líderes siervos practican la humildad. Uno de los pasajes para resolver conflictos y para someter nuestro ego, nuestra carne, está en Filipenses capítulo 2, versículo 3, y yo ese pasaje lo amo. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, sino antes bien, considerad a los demás como superiores a nosotros mismos. Y cuando nosotros actuamos, nuestra manera de actuar no es por vanagloria, nos examinamos a nosotros mismos y no actuamos por vanagloria o por contender. A veces los líderes sencillamente estamos en discusiones por contienda, por contender, por ver quién tiene la razón, ver quién puede más. Eso son cosas de la carne, puras carnalidades. O cuando lo estamos haciendo por vanagloria, para resaltarnos a nosotros mismos, para sentirnos, para nosotros mismos construir nuestra propia autoestima o egocentrismo. Esto no viene de Dios. Antes bien, en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. De esa manera, entonces podemos ser humildes y actuar en humildad. Lo tercero es, los líderes siervos están ansiosos por practicar e innovar. Es decir, un corazón de siervo siempre está a la expectación para ver en qué puede servir, para ver en qué se puede hacer, qué cosas se pueden cambiar, qué cosas se pueden probar para la obra del Señor, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero ha llegado a iglesias y le dicen, bueno, es que aquí en esta iglesia siempre lo hemos hecho así. Aquí las cosas se hacen así. Qué bien. No es que aquí se hacen así. Recuerdo una iglesia en mi pueblo que estuvieron discutiendo si se podía aplaudir la iglesia o no por más de 10 años. Si se podía aplaudir en la iglesia o no. Habían tres ancianos, hombres buenos, hombres de Dios. Pero esos tres ancianos guardaban el voto y ellos eran la mayoría en la junta para decidir. Así que la iglesia tuvo que esperar que el Señor llamara a su presencia a estos tres buenos hombres de Dios para que la iglesia finalmente pudiera aprobarse que se podía aplaudir o no. Es decir, el liderazgo debe estar abierto a veces experimentar cosas que, por supuesto, no afectan ni la doctrina ni el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero en probar a hacer cosas. A veces tengo jóvenes en la iglesia que me vienen con cada idea, ahora mismo. Se les ocurrió hacer una copa de fútbol y me dijeron, pastor, podemos hacer 2 o 3 equipos de fútbol. Nada más aquí invitamos y eso puede ayudar para atraer gente y para que gente se acerque a la iglesia. Y yo lo miré así y le digo, ¿usted lo que quiere es jugar fútbol? No, pastor, es que también podemos hacerlo. Y bueno, demuestren. Y organizaron una copa de fútbol. Una copa de fútbol los domingos en la tarde, que no tenemos servicio en la mañana, los domingos en la tarde. Honestamente, ha llegado gente a la iglesia que nunca antes habían venido. Personas que yo nunca había conocido, ahora los estoy pudiendo conocer porque los muchachos me los están trayendo mansitos
porque les gusta el fútbol. A los centroamericanos les encanta el fútbol, les fascina el fútbol, les apasiona el fútbol. Y es una locura con el fútbol, pero se abrió una posibilidad para que poder conocer e interactuar. Entonces ya hay un grupo de líderes que están también ahí, unos que preparan comida, las maestras de los niños prepararon una escuela bíblica de verano para que los niños que vienen con los padres pues entren y poder darles una enseñanza por la noche en la escuela bíblica de verano, y se le están enseñando los 10 mandamientos a los niños que vienen, y automáticamente una idea que quizás no tiene que ver con mi idea de vamos a dar un culto, vamos a hacer una campaña evangelística, pero es una idea innovadora, una idea práctica, algo que quizás me mueve a mí de mi confort, de no lo que mejor yo puedo hacer o organizar, pero otro líder tiene esa idea. Y si yo apoyo esa idea, ayudo a esa idea y con humildad escucho y trato de encontrar cómo el propósito del evangelio se puede cumplir en ese proyecto o en esa idea. Y si el propósito del evangelio se puede cumplir ahí, si hay algo bueno que Dios puede sacar ahí para su evangelio, para su reino, para su iglesia, entonces puede ser. Y ahí está, se ha convertido ahora en un evento de la semana, un evento excepcional en la semana, una bendición para la iglesia. Entonces, los líderes siervos están ansiosos por practicar e innovar. Están abiertos a practicar e innovar. Y con este principio terminamos la clase de hoy. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes en la iglesia? Vamos aquí. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes en la iglesia? Una, la disciplina en la iglesia. La disciplina es tanto la reconciliación como la restauración de la comunidad del creyente con Dios. ¿Qué entendemos como disciplina? Los líderes modelan, ejemplifican el carácter de Dios dentro de la iglesia. Los líderes son el ejemplo, la guía, el modelo para que los recién convertidos, los nuevos en la fe, puedan ver, observar y seguir ese ejemplo. Si los líderes no viven una vida de disciplina, en devoción a las ordenanzas de Dios, a agradar al Señor, la iglesia, el resto de la iglesia, no vamos a encontrar que viva de esa manera. ¿Sí me entienden ese punto? Por eso, la disciplina en la iglesia debe comenzar por los líderes. Si hay un liderazgo enseñado en vivir en disciplina, el resto de la iglesia va a aprender disciplina por medio del liderazgo. Se corrió aquí. El orden en la iglesia. Orden en la iglesia. Disciplina financiera. Hablábamos un tanto de eso. Y les hablo un poquito en ese punto. Importante. Debemos saber tener ideas de administración, o por lo menos tener líderes o diáconos que están encargados de las finanzas, que tienen algo de conocimiento. Un tesorero en la iglesia que no sabe administrar bien su casa, no nos va a poder ayudar bien a administrar bien la iglesia. Pero si encontramos personas dentro de nuestra congregación que, aunque humildes, pero son buenos administradores en su casa o en su trabajo o en su pequeño negocio, y tienen ese don, esa habilidad dada por Dios, podemos pedirle ayuda a esa persona para que nos ayude a tener un plan en finanzas, a tener un presupuesto, a poder organizar las finanzas de la iglesia para que la iglesia funcione bien. Un espíritu como el de Cristo. Eso significa que nuestro modelo es el de Jesús. Que en todo tiempo debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Qué no haría Jesús en nuestro lugar? En amor, en mansedumbre, en humildad, en servicio. El Señor nos dio el mejor ejemplo de liderazgo. Hace muchos años leí un libro
que se llama Liderazgo al estilo de Jesús. Si algún día lo encuentra, cómprelo, eso es oro, es una joya. Liderazgo al estilo de Jesús. El mejor liderazgo que nosotros podemos modelar es el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu del Señor, el espíritu de liderazgo y de siervo del Señor es el mejor que nosotros podemos tomar y es lo mejor que podemos darle a la iglesia, podemos darle a nuestra congregación.